Bienvenidos a todos una vez más al podcast número 4. Esto es el podcast Potencial, donde van a conocer aspectos de la vida de personas totalmente dedicadas a lo que hacen, personas apasionadas. Y hoy tengo el privilegio de tener a un invitado sumamente especial. Su nombre es Gabriel Alcarra, productor audiovisual. Tiene más de 5 años dedicándose al mundo de los videos musicales. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por esa presentación y bueno, nada, también es un placer para mí estar aquí y nada, muy agradecido por esa oportunidad, por el simple hecho de que me tomaras en cuenta para estar hoy aquí conversando contigo. Es que cómo no te va a tomar en cuenta si te dedicas al arte. Y para mí todo lo que tenga que ver con arte es lo que representa las dos cosas que considero más importantes para descubrir el potencial y para poder explotarlo, que es es la manera en que ves la vida, la manera en que te dedicas a trabajar, o sea, la labor que haces, o como decían antes, la vocación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con arte. Voy a leer un poquito la definición de arte y en Google, mira, en Google aparece actividad en la que el ser humano recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas. Eso creo que es algo súper corto de lo que podría ser arte. Y sin embargo, creo que la forma en que tú lo expresas, la forma en que te dedicas al arte, es de una. Desde un sentimiento de cómo ves. De cómo ves la vida. ¿Es así? ¿O hay alguna otra manera en la que tú sientas que vives lo que haces? De sentir lo que hago. O sea, a partir de plasmarlo, te respondería a partir de ahí, del cómo plasmo esa situación. Yo diría que en mi trabajo, que también es una situación muy artística y tal, de alguna manera plasmo realidades. No necesariamente la mía como tal, sino que plasmo algún punto de vista quizá, alguna situación. Trato de plasmarla de una manera literal o conceptual, pero que siempre se transmita un sentimiento o intentar hacer eso. Intentar transmitir un sentimiento, intentar transmitir una vivencia a partir del lo visual y de lo que se escucha. Por eso, nada, básicamente se llama audiovisual, pero es lo que en mi caso trato de hacer Claro, con mi trabajo siempre. es como el camino en el que realmente puedes sacar eso que llevas dentro. Exacto, exacto. Desde la parte audiovisual. No solo porque podría ser fotografía también. Creo que hay unos fotógrafos espléndidos que muestran unas cosas con solo una imagen. Con solo una imagen, Y claro. eso es increíble. Sí, sí, Entonces, sí. claro, entiendo que lo tuyo es audiovisual porque aparte lo tuyo es videos musicales que son cortos de 4 minutos, 3 minutos que puede durar una canción. ¿Y desde qué punto tú vives el hecho o desde qué punto te gusta eh, expresarlo a través de un video musical? ¿Porque te gusta la música? ¿Porque prefieres algo más dinámico? Vale, yo cuando comencé con todo esto, no tenía como la visión necesaria de irme como por esa rama, por llamarlo así, pero me fui por ahí básicamente porque me gusta mucho la música. Creo que en todo ese proceso creativo en el que vivo y tal, es como muy, es como muy necesaria la música. Y el videoclip junta tanto eso que me gusta, que es la música, junta también lo que me apasiona, que es lo visual, contar historias y todo eso. Entonces por eso creo que me fui como por esa rama, porque lo junta. Me dijiste que te gusta trabajar mucho con historias, con la narrativa de un video, que tenga como un desarrollo en el video y tenga un sentido de lo que se está eh,
contando en la letra de la canción. Voy a mencionar un poquito algunos trabajos que has hecho, porque estás llegando de Suiza, de trabajar allí. ¿Cómo fue ese proceso creativo que tuviste para trabajar no solo en Suiza, sino en varios videos musicales en los que has trabajado, como por ejemplo el de un rapero venezolano, Scrop, que la verdad es que yo vi el video, escuché la canción y fue espectacular. Lo que no sabía era que tú estabas detrás de ello. Y antes de verlo, y antes de saber que eras tú el autor, dije, wow, esto transmite demasiado. No solo la letra, sino el video. Y claro, cuando me entero de que fuiste tú el que estuvo detrás, es como, o sea, dije, o sea, me quedé impresionado porque el, el sentimiento que va agarrado de la mano de la música, el video, el sentimiento que transmite el video y que va de la mano con esa música, es como, o sea, se muestra un arte bastante puro, ¿no? Porque la canción es sumamente sentimental. Pero ¿cómo fue volviendo a lo que te había preguntado, cómo fue ese proceso creativo en el que desarrollaste un video como ese y del trabajo que hiciste en Suiza? Bueno, yéndome primero como por el trabajo de Scrub, me imagino que es la última canción que trabajé con él antes de que viajara fuera de España. Y el proceso creativo es más que nada escuchar la música que me transmite a mí. Y a partir de ahí, yo ver cómo saco ese sentimiento de mí y lo plasmo con un audiovisual. Pensar o analizar qué planos voy a usar, qué gestos necesito ver del actor, de la actriz en este caso, del mismo scrub, del artista. Eso, buscar la manera de sacarlo de ahí. ¿Cómo lo hago? Escucho muchísimas veces la canción, no solamente directamente escribiendo el guión, sino fuera. O sea, me voy a caminar a la calle, me voy en la bicicleta, paseo y tal, y voy escuchando el tema para identificar los sentimientos que me transmite eso. Y una vez identificado, trato de ver cómo lo saco de mí, como te decía, a partir de eso, de reacciones, de gestos, de lo que necesito ver de ellos. Muchas veces también me ayuda mucho las ideas que tenga el artista, que fue quien escribió toda la canción y todo eso. Casi siempre es algo que ellos ya tienen ahí, ¿sabes? Ellos quieren mostrar una situación y el proceso, resumiéndolo, diría yo que es, para mí, reunirme con el artista y tal, que él me transmita lo que él ya siente. Luego yo lo junto con lo que yo sentía al escuchar ese tema y planteo mi idea, mi guión. Es una mezcla de sentimientos y, no sé, me estoy dando cuenta que es como lo que, o sea, de donde nace parte de un sentimiento y no principalmente de ideas de imágenes que van llegando a tu cabeza. ¿Es así? Yo diría que en mi caso, parte de sentimientos, que obviamente vienen imágenes, pero parte de los sentimientos. Claro. Parte de ahí. Esa sería como la base. Wow. Increíble eso de lo que estábamos hablando entonces al principio, de plasmar el arte o de recrear lo que sea que hagas a través de algo que sientes o de una manera en que ves la vida. No va tampoco tan desligado el hecho de cómo ves la vida a cómo sientes, obviamente, pero en este caso estamos hablando de recrear algún tipo de trabajo artístico que hagas. Quiero preguntarte una cosa. ¿En qué momento te diste tu cuenta que a esto era lo que te quería dedicar? Que dijiste, yo quiero dedicar mi vida a ello. Bueno, eso se remontaría como a los inicios o a años atrás, básicamente. Yo empecé a practicar un deporte que se llama parkour desde que tenía 13 años. Y ese diría yo que fue el inicio de muchas cosas, no solamente lo audiovisual, sino muchas cosas. Pero respondiéndote lo que me estás preguntando, a ver,
comencé haciendo parkour. Grabábamos vídeos con el móvil para ver cómo íbamos mejorando, mi equipo y yo. Y hacíamos vídeos, no sé qué. Yo fui viendo como que me gustaba el hecho de grabarnos. Y traté de plantearles como al grupo mejorar los vídeos. Y obviamente yo no sabía, simplemente lo hacía como por inercia, por intuición. Y lo hacía. Sí es verdad que desde muy pequeño me ha gustado dibujar. Me ha gustado, por ejemplo, cuando era mucho antes de empezar con el parkour, me gustaba escribir historias. ¿Recuerdas alguna de esas historias que No, de en pequeño? verdad no lo recuerdo, pero sí es verdad que eran similares a dibujos animados que veía en la televisión, Ok, anime y cosas de estas. Por ejemplo, veía Naruto. Hay una ok, serie que se llama así. Y me gustaba mucho, entonces escribía historias similares. ok. Similares a eso. Volviendo a lo del Sí, sí, parkour. Nada, fui viendo que me gustaba la situación, pero no tenía claro que, que me gustaría llevar mi vida por ese camino. Entonces, nada, en esa búsqueda intenté estudiar diseño gráfico. Como te digo, no tenía claro que quería llevar mi vida como por ahí, por lo audiovisual como tal. Tenía claro que me encantaba dibujar, me encantaba todo lo que fuese relacionado con el arte, pero no tenía claro que era lo audiovisual. ok. Entonces intenté estudiar diseño gráfico, intenté entrar en una universidad y paralelo a eso seguía con mi deporte, seguía grabando mis vídeos y no sé qué. Empecé a aprender autodidactamente a editar en programas de edición muy básicos. Entonces, una vez que intenté entrar a la universidad y por 2 puntos no quedé, por 2 puntos, la nota era 50 puntos y yo saqué 48, no quedé. En el momento, obviamente, llega la frustración Claro, y no sé qué, pero ya siempre he sido muy ok, pasó esto, veré qué hago con esto, veré qué claro. me enseña, veré cómo fluyo. Un amigo me dijo que un amigo de los que hacía parkour conmigo me dijo, si te gusta tanto grabar, ¿por qué no intentas estudiar cine? Claro. Y yo, vamos a ver, lo voy a intentar. O lo voy a hacer, porque no fue un intento, lo hice. Empecé a estudiar cine en Valencia, Venezuela. Recuerdo que la primera clase fue de historia del cine. Y estando ahí en esa clase, recuerdo claramente que no me pareció lo más divertido. O sea, sentí que era como algo muy aburrido, en verdad. O sea, yo estaba prestando mucha atención porque realmente quería Aprender, claro. dar con eso que quiero y aprender. Entonces, prestando mucha atención, decía como en mi interior, esto tampoco es lo mío, Claro. ¿no? Pero se acabaron como las clases teóricas y pasamos a las clases prácticas. Y la clase que me dieron fue de cámara. Una vez que cogí la cámara y la configuré, no sé qué, me enseñaron a cómo configurarla, a cómo encuadrar, a cómo de alguna manera ver la vida a través de esa cámara. Dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. De ahí continué, ya las clases teóricas no fueron tantas, sino que pasamos como más a la práctica y ahí lo sentí y dije, esto tiene que ser lo mío, si no es esto, no sé qué será. Claro. Porque sí es verdad que el Entiendo. deporte me llenaba muchísimo, pero no sentía o sea, me llenaba, pero dentro de mí algo me decía que eso no era lo mío. Ok. Que me hacía muy feliz, pero que hasta ahí. O sea, como que no trascendía ese sentimiento de felicidad. Sí, En cambio, con lo audiovisual sí. Con lo audiovisual sí trascendía esa situación. claro. Sí, y tienes esa sensación podríamos llamarla, esa sensación de ascendencia, podría ser. ¿Sabes? O sea, sientes que a medida que vas trabajando, vas
vas escalando y tu vida va teniendo un sentido, va teniendo una dirección, va teniendo un camino. Eh, Está espectacular eso de cómo lo viviste, porque creo que una de las cosas que más nos impide realmente dedicarnos al 100% a lo que amamos es no saber qué es. O sea, para empezar por ahí, no puedes hacer algo. O sea, creo que muchas personas tienen esa capacidad de expresar el arte, de dedicarse a los deportes o lo que sea, pero el hecho de tener tantas cosas en la cabeza eh, no te permite dedicarte a una sola cosa y no te permite encontrarlo. O sea, unos es que dicen que no lo consiguen, otros es que no lo buscan. Yo creo que es que eso está en no buscarlo, porque muchas personas han conseguido lo que aman cuando pasan muchos años y ahí es donde entra la paciencia, ¿sabes? De que, bueno, la vida creo que te va a poner cosas que te permitan conseguir tu verdadero propósito. Porque yo, yo realmente creo que la vida es justa. Y creo que si tú amas algo que va a ayudar a alguien o que va a aportar algo bello al mundo o algo justo, ¿sabes? O sea, las cosas se van a alinear. Pero cambiando un poco de tema, me dijiste que de la frustración. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado haciendo esto que amas y eso te ha llevado a ir a otro nivel en lo que haces? ¿Cuántas veces? No sabría. O sea, no... Es un número incontable, no... Vale. ¿Cuántas veces? No tengo como un número específico, porque han sido muchas las veces. Okay. Muchas las veces en las que he dicho... Porque soy muy de analizar. Soy muy de tratar día tras día de ser consciente. Y de ser consciente en general. No solamente con mis cosas audiovisuales, sino en general. De decir, ok, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué puedo ser mejor? En hacer cosas y que quizás no funcionen de la forma en la que yo quiero. Bueno, causa de alguna manera, quizás naturalmente, frustración. Okay. Y gracias a eso, me he podido centrar en la situación de, ok, hice esto y no funcionó, pues bueno, voy a buscar la forma de hacer otra cosa. Y buscar realmente la forma de hacer otra cosa. Claro. Yo considero, perdón que te interrumpa, Ajá. yo considero que la frustración es sumamente importante. Sumamente. Porque cuando hay frustración es que todo está cambiando y que lo exterior te está exigiendo algo de ti. O sea, creo que cuando las cosas empiezan a moverse es cuando tú, hey, tienes que despertar. Estás un poco dormido, algo pasó que hay que mejorar. Eso mismo que tú dices, esa actitud que tú tomas que la admiro muchísimo. Porque digo, no es de ahorita. Creo que estabas contando y es de antes de cualquier cosa. Y es sumamente fundamental el hecho de cómo manejamos la frustración. Cuando la tomamos como una carga que te asienta y te permite, te impide moverte, es lo peor. Pero creo que si vemos la frustración como una forma en que se está encendiendo, hay que encender una chispa adentro para poner a andar el motor, creo que es sumamente importante y te hace sacar cosas. Es más, creo que esta entrevista ha sido parte de eso. Ha sido parte un poquito de tantas frustraciones que hay para que todo salga lo más parecido a lo que hay a lo que hay en la cabeza. Sí, bueno, hablando de esa situación, ¿no? De lo que te hablaba, de que trato de ser cada día más consciente. ¿Por qué? Porque cuando somos inconscientes, no somos capaces de encontrar lo positivo en lo negativo. Ok. En lo negativo, ¿no? O lo bueno en lo negativo, por llamarlo de esa manera. Si somos conscientes, podemos sentir que esa frustración nos está mostrando algo que viene de fuera. Pero si somos inconscientes, nos podemos quedar en la frustración pensando que somos malos, pensando que no somos capaces y todo lo demás. En cambio, si somos conscientes, podemos decir, ok, esta frustración me está diciendo que tengo que hacerlo diferente, básicamente. O que tengo que hacer algo mejor, o que tengo que esforzarme un poco más. Claro. ¿Sabes? No necesariamente es algo malo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Lo que te hablaba del deporte. No me gusta llamarlo suerte,
Pero lo siento quizás de alguna manera así. Yo empecé a hacer parkour a los 13 años. Hoy tengo 25. Y no es que haga parkour como lo hacía en aquel tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué lo llamo suerte de alguna manera? Porque si somos conscientes, eh, el deporte nos puede enseñar muchas cosas. Sobre todo ese deporte. Por hablar del deporte que me llevó de alguna manera a trascender esos pensamientos. Es un deporte muy difícil, un deporte que te exige demasiado físicamente, mentalmente, en todos los sentidos. Es un deporte que te presiona, no es una situación fácil. Claro, estamos hablando del parkour. Del parkour. Entonces, si... A ver, ¿cómo lo hice yo? ¿No? Por simplificarlo un poco. Si queremos saltar de un edificio a otro, ¿no? Primero, tenemos que prepararnos para aprender a correr de una manera. Tenemos que prepararnos para aprender a caer de una manera. Y tenemos que prepararnos para en el aire, que es el proceso del salto al lugar donde queremos llegar, tenemos que prepararnos para en el aire manejar nuestro cuerpo de una manera en la que no nos descontrolemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hice yo, por ejemplo? Comparé la vida en general con el deporte, con ese deporte. ¿Me entiendes? Para llegar a un punto B, primero tenemos que estar preparados para llegar a ese punto B. Claro. Y que... Wow, qué bueno eso. Qué brutal eso. ¿Sabes? Porque si no estamos preparados, igual que en el parkour, si no estás preparado para saltar de este punto a aquel punto muy lejano, te pueden pasar muchas cosas malas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, en la vida, de alguna manera no es tan literal, pero quizás si no te preparas, simplemente no vas a llegar al punto B. Claro. Porque no estás preparado para llegar al punto B. Entonces, ¿en qué me enfoco yo? En prepararme. En prepararme y en tratar de conectar con eso que quiero. Claro. Si yo quiero, por ejemplo, una casa y en este momento no la tengo, es porque de alguna manera no estoy totalmente preparado para tener la casa. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque cuando nos preparamos, llenamos de herramientas nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro intelecto para... O sea, ponemos le damos recursos para que esas cosas que están dentro puedan salir. Y está brutal eso que dices de tomar las metáforas de lo que hacía. Porque esa es una de las formas en las que muchas veces lo que hemos hecho antes no fue en vano. Claro. Y esto es un factor bastante importante de tomar en cuenta. Porque si nos damos cuenta de que podemos usar metáforas de cosas que hemos hecho antes para aplicarlas en la vida de una forma guiada, ¿sabes? Para que la vida tenga una forma de que ya lo he hecho antes así. O sea, ese lo hice es el lo haré de las demás veces. Entonces, te da una sensación de que conoces la vida, aunque no la conozcas. Porque creo que sí es verdad que hace un par de meses vi una charla en TED de una persona que estaba hablando de las necesidades del ser humano. Entonces, entre las necesidades estaba la seguridad y de la mano de la seguridad estaba la incertidumbre. Entonces, no podemos estar completamente inseguros de la vida porque si no vamos a estar todo el tiempo asustados de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Pero, ¿sabes? Tampoco podemos estar totalmente seguros de la vida porque si no nos vamos a llevar golpes tras golpes porque de la vida no estamos seguros. Pero sí necesitamos al menos unos rieles en los que nos podamos mover para ir con más confianza. De repente no con esa seguridad de que sabes lo que va a pasar, pero sí con la confianza de que vas a saber controlarlo en el momento en el que ocurra. Entonces esas metáforas como la que acabas de decir me parece tan brutal porque aparte que admiro mucho el parkour, tengo muchos amigos que hacen parkour, no sé cómo. O sea, digo, de repente empecé a conocer a uno que hacía parkour, el otro hacía parkour y es como, wow, o sea, no sabía que ese deporte había
había hecho tanto en la gente que lo había escuchado. Pero bueno, cambiando ahorita un poco de tema y es a una de las cosas que más quiero oír. ¿Cuáles son las bases de tu inspiración cuando te toca trabajar y no hacer algo como tan, no voy a decir aburrido, pero algo no tan trascendental? O sea, ¿cuáles son las bases de tu inspiración cuando te toca poner en marcha, sabes, todo el fuego que llevas dentro con respecto al arte? Vale. Mira, yo tengo de alguna manera una forma como diferente, ¿no? Tiempo atrás, sí es verdad, y quizás ahora también, pero tiempo atrás eh, tomaba como ejemplo de referentes. Eh, Veía a personas específicas, amigos que conozco y que conocí en ese momento, que eran como una fuente de motivación, de inspiración, ¿no? Pero llegó un punto en el que que me he dado cuenta de una cosa. Muchas veces tenemos que nosotros mismos buscar la manera de, de encontrar la forma en la cual motivarnos cuando estemos solos. Ok. Cuando quizás no tenemos como un referente muy literal. Entonces, lo que he hecho yo es que trato de hacer cosas diariamente que me sirvan como automotivación en el futuro. Ok. Trato de ser fiel a mi visión, a mis objetivos, para en un futuro sentir que yo mismo me motivo. No sé si es fácil de comprender, pero te pongo un ejemplo. Como decía, hace una semana estuve en Suiza grabando. Grabando. O sea, no estuve allá haciendo otra cosa, grabando. Hace 5 años atrás, 5 no, hace 6. Hace 6 años atrás, a esta hora estaría montado en un bus vendiéndole caramelos o dulces a las personas que se trasladaban en ese bus en Bogotá. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me desmotivo y pienso en aquel bus, no hay una manera en la que pueda seguir desmotivado. ¿Sabes? Si yo mismo me digo a mí, si fui capaz de dejar esos buses atrás y ahora estar aquí en Suiza grabando, puedo ser capaz de llegar mucho más lejos. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces es como que hago cosas hoy que sé que mañana me servirán como motivación Claro. de decir, fui capaz de hacer eso. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Totalmente entiendo todo lo que me quiere decir y la verdad es que me encanta eso porque es tomar más en cuenta y hacerte consciente de lo que haces. Sí. No sé por qué me está llegando la canción de Canserbero que dice que él no es que vive tal cual lo dice, pero las letras que él hace es para que cuando él esté en la tarima lo aconsejen, él usa la palabra de retruque. Exacto. O sea, que cuando él esté cantando, él mismo se está educando. Uh-huh. Y me llega también una de las cosas que aprendí cuando estaba estudiando filosofía, era cuando me decían o sea, cuando hacemos algo y no somos conscientes de eso que hacemos, al pasar los años vamos a ser prisioneros de eso. En lugar de que eso sea un yo pude, Uh-huh. ¿sabes? En ese momento, que es lo que acabas de decir, pero es como ese yo pude será el yo podré de todas las veces. Exacto. Entonces, en lugar de que te vaya restando energía, es como que te va aportando, valga la redundancia, energía al pasar el tiempo. Claro. ¿Qué tan importante es la motivación para ti? Absoluta. O sea, creo que es muy, muy, muy importante. Sí es verdad que he hecho muchas cosas estando como en unas... A ver, sintiéndome desmotivado. He hecho cosas sintiéndome así. Pero ese sentimiento que tienes cuando estás motivado es como que te impulsa. Vas con toda la energía a hacerlo. Entonces por eso creo que es sumamente importante. Claro. Por eso, cada vez que estoy desmotivado,
trato de salir de ahí. Por ti Salir mismo. por mí mismo. O sea, tú eres consciente que estás desmotivado y dices, tengo que hacer algo para salir de este estado. Claramente, sí, sí. Pero eso es hacerse muy consciente, porque lo que sucede muchas veces con el secuestro, lo que llaman en psicología el secuestro emocional, es que tú no estás haciendo nada para salir de ese estado. Porque cuando somos prisioneros de un estado emocional y muchas veces también mental, o sea, estar todo el rato con una idea absurda en la cabeza y darle hasta que no, ¿sabes? Hasta que no ocurre algo afuera muy fuerte, te es imposible romper ese patrón. Entonces, me parece sumamente espectacular eso que dices, porque muchas veces no buscar la manera de salir de un estado, o valga la redundancia, de entrar en un estado, es como dices, wow, o sea, tengo que esperar que venga alguien a sacarme de este, ¿sabes? De esta sensación que tengo. Y es como, ¿cuáles son las cosas que te permiten salir de la desmotivación? O, en definitiva, ¿cuáles son las cosas que te permiten estar motivado y romper cualquier otro patrón que tengas antes? No entendí muy bien la O sea, pregunta. por ejemplo, la música. Tengo que escuchar música para salir de esto. O tengo que Vale, vale. escribir todo lo que estoy sintiendo. Que Vale, son, hoy en día son formas de terapia, podría ser, ¿no? Pero también podría ser formas de sentirte como tú te identificas, ¿sabes? Si tú te identificas como una persona triste o crees en sí que esa es tu naturaleza, pues vas a escuchar obviamente música más triste, vas Sí. a buscar lugares donde, ¿sabes? Estén más acorde a cómo te quieres sentir. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué es lo que haces para salir ¿sabes? De esa energía y entrar ¿sabes? Entrar con, con, ¿sabes? Con un estado de energía más elevado, por decirlo así. Claro. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer, y por ejemplo a las personas como más cercanas que tengo, suelo como eh, transmitírselo para que de alguna manera, si pueden, lo hagan, que me funciona mucho y es, por ejemplo, sé que la música tiene mucho poder en general. Si te das cuenta, cuando estás triste, pones música triste. ¿Para qué? Para mantenerte en ese mood, Claro. ¿sabes? En cambio, te pongo un ejemplo. Si estás triste y pones música alegre y vas al espejo y sonríes, te aseguro que tu mood cambia. Totalmente. Vas al espejo y te miras sonriendo. Claro, Tu cerebro no sabe qué está pasando claro. y cambias un poco, ¿no? La desmotivación es un poco más compleja que eso que estoy planteando. Por eso lo que hago es muchas veces analizar como o recordar mucho lo que te estaba comentando hace un momento de, ok, he pasado por situaciones similares y he sido capaz de sobrellevarlas y ahora estar un poco mejor que como estaba en ese momento. He sido capaz de eso. Además la música. Y creo que lo más importante que hago es desconectar de lo que esté haciendo natural En el momento. en el momento. Sí, Desconectar de la rutina, por llamarla así, que en realidad no es una rutina la que llevo, pero desconectar de esa situación y irme de viaje, o si no puedo irme de viaje, porque no siempre podemos irnos de viaje ya, eh, me voy a un parque, a la naturaleza. Creo que la naturaleza tiene mucho poder, o al menos así lo siento yo. Me voy a un parque en el que esté absolutamente solo, en el que no tenga nadie a mi alrededor y ahí o escucho la naturaleza o escucho esa música que puede transmitirme el sentimiento que necesito tener. ok. ¿Me entiendes? Suelo hacer eso para cambiar ese estado de desmotivación por uno de motivación. Claro. Sí, supongo que al menos en tu caso es que se ve que tienes que tener ese mood más dinámico. No digo que tienes que ser siempre alegre, pero ese mood bastante movido para poder desempeñar un trabajo más acorde. ¿Sabes? Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de los reggaetoneros que digo, tú no puedes ser reggaetonero si no tienes esa actitud de un reggaetonero. O no necesariamente reggaetonero, pero para salir un poquito de esto es como
no puedes ser una persona exitosa si eres flojo. Claro. ¿Sabes? O sea, no tiene mucho que ver una Claro. cosa con la otra, ¿sabes? Bueno. O sea, sí. Según tu estado de ánimo, pues vas a hacer cosas, vas a buscar trabajos que Sí. tengan... Pero de repente no digo el estado de ánimo. Digo esa actitud que adoptas siempre. Sí, sí. Según esa actitud que adoptes, es como tú vas a ir a buscar la vida. Porque Claro. si te pones a ver cómo te tratas, es como te vas a sentir. Y cómo te sientes son las decisiones que vas a Sí, tomar. sí, sí. O sea, aunque suene muy 1 más 1, 2, es que la verdad funciona así. ¿Sabes? Y esa forma de romper el patrón de cómo te sientes va a cambiar y va a definir mucho. Pasa mucho en relaciones de pareja. Pasa mucho en el trabajo, en la empresa. Pasa muchísimo en los estudios. O sea, si no somos capaces de romper los patrones emocionales o mentales que tengamos, es que no vamos a poder hacer mucho. Porque si nosotros no podemos controlarnos a nosotros mismos, entonces no tenemos que esperar que nos controle otra persona. Claro. Es una situación que tiene que ver mucho con la conciencia. Claro. Por eso creo que si tenemos que luchar contra algo, diría yo que es contra la inconsciencia. Claro. Porque mientras más conscientes somos, más capaces somos de identificar qué nos está pasando. Claro. Qué nos pide nuestro cuerpo, qué nos pedimos nosotros mismos, ¿sabes? Claro. Sí, el tema de la inconsciencia es que es un tema súper complicado. Sí, porque sí. por lo menos hay un psicólogo que se llama Jung, que fue uno de los pioneros que empezó a trabajar el tema del inconsciente con Freud. Pero él hablaba de que ni siquiera podemos saber qué es el inconsciente. No sabemos qué hay detrás de ello. Porque por eso es inconsciente. Claro. No lo vemos. Claro. Pero bueno, al menos una forma de saber lo que hay en el inconsciente tiene muchísimo que ver con nuestro pasado. Pues, él hizo una cantidad de terapias de regresiones y temas que, bueno, después se vieron de alguna a su manera. Pero habló que muchas de las enfermedades por ese mismo tema, por el tema de la inconsciencia. Y todo lo que hacemos es una evolución de lo que hemos visto, hemos oído. Entonces, necesitamos primero verlo o hacer un análisis de nuestra vida. Digo, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, solo hacerse esa pregunta creo que es una de las formas de traer... o sea, de ser consciente de algo. Mira, hay dos maneras que yo creo que son muy reales. Y es el dolor, porque el dolor te hace consciente de lo que estás pasando, de lo que estás sintiendo, de lo que hiciste, de lo que te hicieron. Y las preguntas. O sea, es increíble cómo cuando te haces una pregunta, tu mente es capaz de ponerse, de despertar, exacto. y de ponerse en marcha otra vez. Dice, o sea, no es lo mismo decir de cuando te pase algo, ¿cómo pasó? Que de una vez lamentarte y decir, oye, es que tenía que pasar así. Eso es lo que hay. O sea, son dos formas en las que tu mente sigue dormida y en la otra es que se pone en marcha. Quería hacerte una pregunta. El tema de el alrededor, y es algo que me quedó muy, muy en la cabeza un día que fuimos a hablar en el Starbucks, que estábamos hablando acerca del alrededor, y me dijiste algo que se me quedó profundamente arraigado, y fue cuando me dijiste, cuando estoy rodeado de personas negativas, me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal yo para tener a estas personas a mi alrededor? Y es como, wow. Por lo general se suele pensar y decir, esta gente que está a mi alrededor, o sea, como que le echas la culpa a los demás. Le echas la culpa afuera. Exactamente. Exacto. Y, o sea, es que te cambia completamente el panorama, te cambia completamente, ¿sabes? La forma en que ves el mundo cuando dices, ¿qué estoy haciendo yo? Y te das cuenta de algo que me dijo mi tío hace mucho tiempo y me dijo, todo lo que pase a tu alrededor, todo lo que pasa a tu alrededor es tu culpa. Porque pasa a tu alrededor. O sea, si tú te quitas de esa circunstancia, de ese círculo, de ese lugar, de lo que sea, ya no te pasa, ¿sabes? Ya no tiene nada que ver contigo. Igual va a estar pasando. Pero no tiene ya que ver exacto. contigo. Entonces, creo que somos dueños de un perímetro a nuestro alrededor de personas, de lugares, de emociones, de logros que estemos teniendo, de fracasos. Entonces, si somos conscientes... Bueno, es que estamos usando mucho la palabra conciencia, pero creo que si prestamos atención a ese
Entorno. Sí, o sea, a ese entorno o a ese perímetro que hay a Ok. nuestro alrededor de lo que sucede, es que tenemos que mirarnos nosotros. O sea, ¿por qué dices esto de que somos, o sea, de que cuando tienes personas negativas a tu alrededor o que no te están aportando nada, dices, ¿qué estoy haciendo yo para...? O sea, ¿cómo llegó esa...? Cómo llegó a mí ese pensamiento? A ver, ¿cómo llegó? Porque yo he sentido que siempre mi entorno me transmite cosas. Ok, Siempre mi entorno me enseña o me muestra cosas. Entonces, si mi entorno me está mostrando solo cosas negativas, es que quizá yo estoy atrayendo esas cosas negativas. claro. Y ese entorno me está mostrando algo que quizás yo estoy haciendo y no me estoy dando cuenta. Claro, o sea, lo ves como un reflejo de lo Como que un hay reflejo de dentro, alguna claro. manera. No todo el tiempo, o sea, es más que todo como un entorno un entorno como muy concurrente, o sea, algo que pasa y pasa y pasa, o sea, ya es algo que me está mostrando la vida con esas personas o con ese entorno. Claro. Entonces, de alguna manera, como tú decías, prestar atención eh, a ese entorno, a esas situaciones. Si, por ejemplo, estoy atrayendo mucha gente positiva, mucha gente que solo quiere crecer y tal, pues me siento bien porque siento que quizás estoy haciendo las cosas de alguna manera bien. Te pongo un ejemplo. En este trayecto o en este camino de migración que llevo, que de Venezuela me fui a Colombia, luego me fui a Perú, luego me vine a España. En ese trayecto conocí a varias personas puntuales. Personas que te pongo el ejemplo, en Colombia. Me iban a hablar o se iban a referir de las personas del país, a los colombianos, y decían que eran malas personas, que eran de una manera, que eran de otra. Sí. Y yo en mi cabeza decía, no sé de quién me estás hablando, ¿sabes? Claro. Porque yo he conocido colombianos increíbles, Claro. increíbles. Por eso de ahí, o sea, de ahí cojo como la base de lo que creo, porque digo, si tú estás conociendo solo personas de este lugar que no sé, que dicen mentiras o que son malos o que no Claro, sé qué, que no es que porque depende del lugar. Porque en todos lados hay personas sí, de todas las es que formas. de alguna manera depende de ti. Claro, Depende de ti qué es lo que estás haciendo tú para que tu entorno sea ese. claro. ¿Me entiendes? Por eso Sí, me hago esa pregunta. Cuando mi entorno no es el que yo deseo, me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo para que mi entorno sea este? claro. ¿Sabes? Claro. Porque es lo que te digo, o sea, hay personas de todo tipo. Claro, Entonces, algo estarás haciendo para conectar con ese entorno. claro. Totalmente ¿Sabes? de acuerdo. Te tengo un regalo. Porque creo que cuando, cuando conocí este libro, estaba yo también en el tema del arte, porque me gusta muchísimo escribir poesía. Creo que el arte es oxígeno para el alma y es necesario, es innato el arte en todas las personas. Y luego, cuando nos conocimos, sentí que esto tenía muchísimo que ver contigo. Sentía que... Creo que una de las cosas que me encanta hacer es regalar libros. Puedes regalarle lo que sea a una persona, pero nunca se le va a olvidar el libro que le regalaste. Nunca. Y creo que es una de las cosas que más amo hacer. Es regalar un libro. O sea, de verdad es algo natural que me sale. Y yo podría gastarme todo mi dinero en comprar libros. Y leérmelos, obviamente, porque de nada sirve comprarse libros y no leérselo. Tengo un regalo que es para ti. Gracias. Es un libro de un autor. Es uno de mi top 3 de autores favoritos. Se llama Steven Pressfield. Y cuando digo arte, es la primera persona actualmente que se me viene a la cabeza. Que vive el arte, que hace arte. De la forma antigua. De la forma más real, considero yo, en que se hacía el arte. Y el libro se llama La Guerra del Arte. No es el arte de la guerra, que es otro libro totalmente distinto, pero este libro se llama La Guerra del Arte. Porque el arte, el que vive el mundo artístico, vive una guerra interna. Y vive la guerra que hemos estado viviendo todos los seres humanos al pasar el tiempo. La guerra de la frustración,
la guerra de la pereza, la guerra de la motivación, la guerra del círculo que tenemos alrededor, la guerra del propósito, la guerra de ser fieles a nosotros mismos, la idea de ser dedicados y la guerra de pasar de ser amateur a profesionales. Espero que te guste muchísimo este libro que te quiero regalar porque considero que es una joya de libro y creo que más que un libro, creo que es algo que hay que estar leyendo todo el tiempo porque te da pequeños, ¿sabes? Como pequeñas cucharadas o pequeñas pinceladas a diario que te hacen consciente de muchísimas cosas que estás pasando por alto. Sinceramente creo que se nos quedó corta esta entrevista. Vamos a ir cerrando. Espero tenerte de vuelta. La verdad que sí, creo que necesitamos una parte 2. Quien nos esté escuchando, háganos saber que esto merece una parte 2. Para mí sí, porque creo que nos quedan muchísimas cosas por hablar. Algo que, ¿sabes? Que quieras como transmitir antes de cerrar la entrevista con esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuáles son los 3 consejos que tú darías a una persona para que pueda explotar su potencial en el mundo audiovisual? Porque es en lo que te dedicas y en lo que creo que supongo que eres bueno para muchísimas cosas, pero yo estoy segurísimo que en el mundo audiovisual eres maravilloso en lo que haces. Entonces, ¿cuáles son los 3 consejos que una persona debe seguir ahorita que el mundo se está volviendo totalmente audiovisual, con videos, con Reel, con TikTok? Los 3 consejos que tú harías para que una persona explote su potencial en el mundo audiovisual. Vale. Yo diría que la inquietud por aprender sería una. O sea, nunca creer que lo sabemos todo, sino seguir aprendiendo siempre sería la primera. ¿Cuál sería la segunda? Inventar. Hacer cosas nuevas. Si no sé, poner la cámara por aquí, por allá, inventar, básicamente. Y la tercera y más importante, diría yo que es servir. Hay mucha gente que ve esto como una industria y no sé qué, y entran aquí para ganar dinero y tal. Y seguramente lo logran si ponen otras cosas a funcionar, son constantes y todo lo demás. Pero creo que si no aprendemos a servir como personas, no vamos a estar ganando tanto. Y además, si servimos, creo que lo que genera esto energéticamente nos va a hacer evolucionar aún más como profesionales y como personas, que para mí es lo más importante. No solamente evolucionar con respecto al dinero. Claro. Que el dinero es algo muy efímero, es algo que viene, que va, que se queda, que no está, o que está, ¿sabes? Pero creo que lo que más valoro yo es lo que somos como personas. Claro. Por eso, el más importante diría yo que es aprender a servir. Sí. Wow. Maravillosos consejos. La verdad que considero que son 3 consejos muy potentes si los ponemos en marcha. Creo que servir a la vida nos da ese sentido de humildad y nos da ese sentido de propósito. Nos da ese sentido de que tenemos un camino y quitamos muchas cosas que realmente no valen la pena centrarnos tanto en ello. Muchísimas gracias, Gabriel, por venir. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la paciencia, por compartirnos un poco de tu vida y de un poco de la información que tienes. Espero que nos volvamos a ver. Y pues nada, no olviden suscribirse, darle like y dejarnos algún comentario. Tus redes sociales, tienes 3 redes sociales en las que has dividido, podrías mostrarnos brevemente las 3 redes sociales que tienes. Vale, la principal sería @Gabo_filmmaker. ¿En Instagram? En Instagram. Todas van a ser en Instagram. Esa que acabo de nombrar es más que todo como mi vida y un poco de lo que hago. Como el resultado de algunas cosas puntuales. El segundo sería @Gabo.creative. Ahí ya es como más en general todos los trabajos que hago.
que no solamente me especializo en los videoclips, sino que hago muchas más cosas. Como videos de publicidad y Como todo videos lo demás. publicitarios, videos de marca personal y tal. Y ya luego está el @running.films, que ahí sí subo solo los videoclips que trabajo, que he ido trabajando y bueno, los que trabajaré. Vale. Genial. No olviden seguirlo. Si tienen alguna consulta, pueden escribirle por Instagram, algún trabajo audiovisual que necesiten. Y si quieren ver el arte que hace, obviamente busquen a los artistas que le ha hecho, que son muchísimos. Ya dejaremos alguna referencia para que vean tu trabajo. Muchísimas gracias, Gabriel. Esto ha sido el podcast Potencial número 4. Gracias por quedarse hasta aquí.